Buenos días otra vez. En primer lugar, quiero agradecer al decano de aquí de Granada y a toda su Junta de Gobierno por esta acogida tan calurosa en esta maravillosa ciudad. Esta mesa, que está relacionada con la procura y el tema internacional, vamos a tratar la notificación y el traslado de documentos civiles y mercantiles en la Unión Europea. Como parte integrante que somos de la Unión Europea, todo lo que se regula respecto a este tema nos atañe y, por lo tanto, tenemos que estar atentos a ello. Todo esto viene recogido en el Reglamento 1784 del 2020. Este reglamento es una mejora importante y una modernización de dos reglamentos anteriores, el 1348 del 2000 y el 1393 del 2007. A continuación, nuestros ponentes nos van a hablar del contenido de este reglamento y de los cambios más importantes que se han producido como consecuencia de la modernización del espacio jurídico. También vamos a ver cómo el reglamento permite la convivencia de los diferentes sistemas jurídicos, siempre respetando la soberanía de cada Estado. Analizaremos también los problemas con los que nos podemos encontrar al aplicar este reglamento y al practicar estas notificaciones y traslado de documentos, como puede ser el problema del idioma, el problema de la protección de datos o simplemente la seguridad jurídica. Pues sin más, voy a dar paso a nuestros verdaderos protagonistas, que son nuestros ponentes. En primer lugar, Luis Ortega Alcubierre, que es vicepresidente de la Unión Internacional de los Huissiers de Justicia de la Unión Europea y presidente de la Comisión Internacional del Consejo General de Procuradores de España. Luis nos va a hablar sobre el contenido del reglamento y cómo se aplica en los diferentes países de la Unión, y también nos va a contar su experiencia como procurador en notificaciones y en traslado de documentos que provienen de Estados de la Unión. Cuando quieras, Luis. Buenos días a todos. La Comunidad Europea, como todos sabemos, es un espacio común fundamentalmente económico y político, pero también es un espacio jurídico. Y nosotros, aunque nos parezca lo contrario, nos movemos dentro de él. Y su influencia ya la hemos notado claramente en estos últimos años. Las relaciones e interacciones entre los países que la componen han sido reguladas por diversos reglamentos, como el 1215 de 2012 sobre ejecuciones de sentencia, 4 del 2009 sobre obligaciones de alimentos, 655-2014 sobre embargo de cuentas corrientes, etcétera, y, por supuesto, con relación a la notificación y traslado de documentos en materia civil y mercantil. En esta comunidad jurídica nosotros hemos participado poco, fundamentalmente porque no se nos ha dejado, a diferencia de lo que se ha potenciado por su eficacia en el resto de Europa. Tampoco es que hayamos tenido mayor interés, porque nuestro ámbito de actuación ha sido siempre restringido y limitado. No se sabe muy bien si por interés o más bien desinterés propio o por deseo ajeno. Por eso, y como es uno de los aspectos que más consultas plantea y que deberíamos conocer, se ha elegido para esta ponencia. No en vano, somos un país con numerosos residentes extranjeros, sobre todo en zonas de costa o islas. A través de unos ejemplos prácticos conoceremos herramientas fundamentales como el Reglamento 1784/2020 de 25 de noviembre o el Atlas Judicial Europeo. El Reglamento 1784/2020, que sustituyó al 1393 de 2017, está presente en nuestra actividad judicial, aunque no lo veamos normalmente. De hecho, sobre la transmisión de documentos versa la mayor parte de las consultas que nos plantean tanto los procuradores como nuestros colegas europeos, y además es en ese campo donde se visualizan las carencias más bien del sistema que nuestras propias. Sin entrar en detalles, vamos a subrayar algunos de los contenidos de este reglamento que luego nos vendrán bien para comprender nuestra argumentación.
¿Qué pasa cuando tenemos que citar o notificar a una persona física o jurídica en Europa? ¿Qué podemos contestar cuando nos preguntan cómo citar o requerir a alguien que reside en España? Citamos la exposición de motivos de este reglamento. La eficacia y la celeridad de los procedimientos judiciales en el ámbito civil requieren que la transmisión de los documentos judiciales y extrajudiciales se efectúe directamente y por medios rápidos entre los órganos locales designados por los Estados miembros. Los Estados miembros deben poder designar organismos transmisores y receptores distintos o designar uno o más organismos encargados de ambas funciones por un periodo de 5 años. No obstante, debe ser posible renovar dicha designación cada 5 años. No es un sistema cerrado. Permite cambiar, incluir o suprimir estos organismos cada 5 años, simplemente con una simple notificación por parte de las autoridades de cada país. El sistema está diseñado para adaptarse y mantener la agilidad, independientemente de las reformas de fondo que pudieran hacerse en cada país. Es un sistema práctico que intenta implementar un sistema eficaz. Vemos en su artículo 3 cuando habla de organismos transmisores y receptores. 1. Cada Estado miembro designará a los funcionarios públicos, autoridades u otras personas competentes para transmitir los documentos judiciales o extrajudiciales que deban ser notificados o trasladados a otro Estado miembro en los sucesivos organismos transmisores. Cada Estado miembro designará a los funcionarios públicos, autoridades u otras personas competentes para recibir los documentos judiciales o extrajudiciales que procedan de otro Estado miembro en los sucesivos organismos receptores. El subrayado es mío. Asimismo, y de ello hablará luego nuestro invitado Carlos Calvo, se proyecta un entorno informático para el intercambio de documentación. La Comisión debe encargarse de la creación, el mantenimiento y el desarrollo futuro de un programa informático de aplicación de referencia que los Estados miembros han de poder utilizar en lugar de un sistema informático nacional, de conformidad con los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto. La Comisión debe concebir, desarrollar y mantener el programa informático de aplicación de referencia de conformidad con los requisitos y principios en materia de protección de datos establecidos en los reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo, en particular los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto. El programa informático de aplicación de referencia debe asimismo incluir medidas técnicas adecuadas y habilitar las medidas organizativas necesarias para garantizar un nivel de seguridad e interoperabilidad adecuado para los intercambios de información en el contexto de notificación y traslado de documentos. Pero volvamos al artículo 3, el de designación de los organismos transmisores y receptores. Designación por la que hemos estado peleando con nulo resultado desde hace muchos años, sin encontrar, por qué no decirlo, ningún apoyo por parte del Gobierno de turno en España. No lo hemos conseguido, ni como veremos luego, con la demostración del agravio comparativo entre diversos países a la hora de transmitir documentación judicial, ni con la evidencia de que el funcionamiento habitual en Europa podría ser nuestro funcionamiento propio, equiparando los plazos y evitando no ya las demoras, sino los fracasos. Echamos una primera mirada al Atlas Judicial Europeo. En su apartado Notificación y traslado de documentos, España. Organismos transmisores, letrados de la Administración de Justicia, documentos judiciales y extrajudiciales. Organismos receptores, letrados de la Administración de Justicia a cargo del Servicio Común de Notificaciones del lugar donde haya de practicarse la notificación y donde este servicio común no existiere, el letrado de la Administración de Justicia del juzgado de primera instancia del lugar donde haya de practicarse la notificación. Todas las solicitudes se remitirán al Servicio de Registro y Reparto dependiente del Servicio Común General y donde exista el juzgado decano para que sean repartidas a la autoridad competente para la práctica de la notificación. Conforme al sistema judicial español, las autoridades designadas por España como autoridad receptora, decanatos y servicios comunes procesales, remitirán la solicitud a la autoridad competente para la práctica de la notificación. Medios de recepción de documentos. En cuanto a los medios de recepción disponibles en la actualidad,
Los juzgados cuentan con los medios informáticos y telemáticos para llevar a cabo las notificaciones. A falta de medios electrónicos, la notificación se llevará a cabo mediante correo postal con acuse de recibo. Es decir, los letrados de la Administración de Justicia son los únicos designados para ello, lo que puede ser operativo en juzgados grandes, pero resulta absolutamente ineficaz en la mayoría de los juzgados pequeños, cuyos secretarios, letrados de la Administración de Justicia, no conocen ni la reglamentación ni la operativa. Pero si estamos al contenido del artículo 3 antes citado del reglamento, el país puede designar a los funcionarios públicos autoridades u otras personas competentes. Ya en 2013, la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia decía en su informe a la Comisión sobre la aplicación del reglamento relativo a notificación de documentación que el reglamento prevé la posibilidad de efectuar la notificación o traslado directamente como medio de transmisión si la legislación del Estado miembro en el que tiene lugar la notificación o traslado lo permite. Una parte del proceso judicial puede efectuar la notificación o traslado directamente a través de personas autorizadas de dicho Estado miembro. Este medio de transmisión de documentos es muy popular, sobre todo en aquellos Estados miembros donde los agentes judiciales se ocupan de la notificación y traslado de documentos. Por ejemplo, Francia, Chipre, Grecia y Bélgica. Más dubitativos a la hora de utilizar este medio parecen otros Estados miembros debido a la incertidumbre sobre quiénes son los agentes judiciales, funcionarios u otras personas competentes a la que se refiere el artículo 15 del reglamento y las condiciones en las que se llevará a cabo en el Estado. Los datos de contacto de las personas autorizadas para notificar o trasladar directamente documentos no figuran en el atlas judicial y no queda claro en qué medida esas personas son diferentes de los organismos receptores. Con objeto de mejorar este método de notificación y hacerlo aceptable para todos los Estados miembros, hay que estudiar la manera de aumentar la transparencia en cuanto a quién efectúa la notificación o traslado directo. ¿Podemos ser designados los procuradores? Personalmente entiendo que sí, como han sido designados todos nuestros colegas en Europa, evitando que cada documento tenga que pasar por el juzgado decano, por el juzgado competente y por el funcionario que puede o no conocer de qué va eso. Porque el reglamento no entra en qué ocurre cuando un juzgado competente ha recibido el encargo. Y muchas veces, demasiadas, lo que pasa lo podemos ver con unos ejemplos de los varios que he recibido de colegas europeos desesperados de nuestro sistema. De Francia, por ejemplo, me dicen, el 8 de febrero se registra exhorto en el juzgado de primera instancia, procedente del extranjero, para citar a juicio a una persona para el 4 de abril de ese mismo año. Documentación acompañada del preceptivo formulario que determina el reglamento. El 3 de marzo se incoa el expediente y el 13 de marzo se remite al servicio común constando negativa. El exhorto se devuelve sin cumplimentar el formulario tampoco el 8 de mayo, más de un mes de la fecha señalada para juicio. Otra comunicación de los Países Bajos. El secretario del Tribunal de La Haya, el 6 de enero, solicitó al funcionario judicial que notificara una orden europea de pago a una persona con domicilio en España. El funcionario judicial presentó una solicitud de notificación de documentos el 10 de febrero de 2016 presentada en la Agencia Receptora de España. Se adjunta copia del escrito que se ha enviado junto con el formulario de solicitud. No supieron nada de España, por lo que enviaron un recordatorio el 25 de marzo de 2016. Recibieron de España un certificado cumplimentado en el que se declaraba el 10 de mayo de 2016 que no se podía encontrar al interesado. A petición del tribunal, es decir, el demandante, ofrecieron nuevamente que se entregaran los documentos el 24 de noviembre de 2016, incluida una carta detallada en español sobre la dirección del interesado. El texto en holandés de la carta es adjunta. Como no supieron nada, enviaron un recordatorio el 5 de enero de 2017 y el 9 de febrero de 2017. Lamentablemente, todavía no he recibido contestación alguna. ¿Podría mediar en esto para que el funcionario judicial de Países Bajos obtenga una respuesta sobre la entrega de documentos presentados? Y el tercer ejemplo, el más contundente, que me llega de Bélgica. Mi despacho notificó citación el 21 de noviembre de 2019 a un destinatario
con domicilio en España para audiencia ante el juzgado el 23 de enero de 2020. Nuestra solicitud fue recibida el 29 de noviembre. El 10 de diciembre la solicitud fue enviada al juzgado de primera instancia, donde fue recibida el 19 de diciembre de 2019. El juzgado de primera instancia acusa recibo el 19 de diciembre y el servicio de notificaciones el 20 de noviembre de 2020. Es decir, 11 meses después tramita el asunto el 3 de mayo de 2021, otros 3 meses y medio después. Recibo todo hoy, 2 de abril de 2021, es decir, 16 meses y medio después. Todo mi procedimiento obviamente apesta y puedo tirarlo todo a la basura. En todos los demás países donde el ujier es directamente la entidad requerida, el tiempo de procesamiento para dicha solicitud es generalmente de 2 a 3 semanas. Para España, 16 meses y medio. Esto no es solo inaceptable, es vergonzoso. En eso estamos. Al Ministerio, cuando se le planteó, no le pareció excesivamente grave, a tenor de que seguimos exactamente igual. Ahora vamos a ver cómo podemos mínimamente ayudar para que esto funcione algo mejor y no nos sonrojen fronteras afuera. En mi experiencia del día a día, los commissaires de justice franceses o los ujiers belgas o neerlandeses o los solicitadores portugueses, cuando me preguntan cómo gestionar una citación o un traslado de documentos, mi consejo es que concreten el lugar y, consecuentemente, el tribunal competente y, una vez lo tengan, remitan la documentación a un procurador de la zona para que se encargue de su presentación y seguimiento ante el juzgado. Con ello ya hemos introducido algo fundamental en este trámite, es decir, un responsable al que dirigirse y un profesional que puede intervenir directamente ante el juzgado. Mientras no se consiga que el propio procurador pueda recibir, tramitar y devolver la documentación, es lo que mejor está funcionando. Y lo que significa la propia intervención del profesional en la garantía de la seguridad jurídica. La Unión Internacional de Huissiers de Justice, en su toma de posición de septiembre de 2020, quiso dejar clara la importancia de dicha intervención. Cuando un huissier entrega un documento, 3 elementos clave permiten cumplir con los requisitos de un juicio justo, incluso cuando el documento se entrega electrónicamente. En primer lugar, el huissier, en su calidad de profesional del derecho imparcial y por su condición, garantiza la fecha de notificación, el contenido del documento que notifica, así como sus modalidades de entrega a su destinatario. En segundo lugar, en caso de incumplimiento del huissier, se incurre en responsabilidad civil y penal. El huissier es personalmente responsable en caso de daño a las partes, sin limitación económica alguna. Para ello, el huissier paga un seguro obligatorio que cubrirá las sumas de las que será declarado responsable. En tercer lugar, con motivo de la notificación, el huissier se desplaza al domicilio del demandado, dando una dimensión solemne al proceso de notificación. Y en esta ocasión puede proporcionar al acusado información imparcial sobre el proceso, las condiciones de su representación y las consecuencias de no comparecencia, etc. Podemos, si queremos, traducir huissier por procurador. El propio procurador recogerá del juzgado la documentación cumplimentada y podrá devolverla, aplicando sus honorarios, que, por ejemplo, en Europa suelen ser parecidos a los que están previstos para una notificación normal en España. No obstante, el reglamento prevé que, para facilitar el acceso a la justicia, los Estados miembros deben establecer una tasa fija única para la intervención de un funcionario judicial o de una persona competente conforme al derecho del Estado miembro requerido. Dicha tasa debe respetar los principios de proporcionalidad y no discriminación. El requisito de una tasa fija única debe ser sin perjuicio de la posibilidad para los Estados miembros de fijar diversas tasas para distintos tipos de notificación o traslado, siempre que respeten esos principios. La ventaja es que se establece una relación directa y puede controlarse el estado del envío, pedirse responsabilidades en su caso y evitar situaciones como las anteriormente expuestas. El remitente evita tener que comunicarse con el juzgado, situación que, si a nosotros nos resulta a veces complicado hacerlo, a los extranjeros, con la falta de dominio de idiomas que es habitual en España, les resulta absolutamente imposible. Puede que entre vosotros haya algunos que hayan efectuado esta gestión, ya que normalmente las que yo recibo suelo enviarlas a un compañero del lugar al que se dirige la documentación. Incluso alguno la realiza ya con normalidad porque ya estableció contacto con algún colega europeo. Vamos a ver ahora el caso contrario. Necesitamos, en un procedimiento, citar, requerir o notificar a una persona física o jurídica
residente en el extranjero, en alguno de los países de la Comunidad Europea. En primer lugar, hay que solicitar al juzgado la preparación con cumplimiento de los requisitos reglamentarios, es decir, los formularios anexos y la documentación adjunta. En este aspecto, mi colega Carlos nos dirá cómo se prepara esta. Deberá hacerlo el juzgado, pero puede comprobarse por el procurador antes de enviarla si está bien hecha. Estos trámites son muy estrictos, por lo que es muy importante seguir las indicaciones del reglamento, porque cualquier omisión de un proceso tan formalista puede llevar a que se devuelva por el receptor. Una vez está preparado, podemos solicitar la entrega para su diligenciamiento. Normalmente, los juzgados no tienen inconveniente en quitarse ese muerto de encima. Ahora, con la documentación correctamente redactada y en nuestras manos, tenemos que saber dónde y a quién remitirlo. Por ello, volvemos al Atlas Judicial Europeo, que hemos visto antes, accedemos a él por Internet, buscamos dentro de esa página notificación y traslado de documentos, clicamos el país y, por ejemplo, Francia, y veremos que los organismos receptores son o los secretarios judiciales, les grefs, o los commissaires de justice, antiguos huissiers. Al igual al igual que en España, si miramos en cualquier otro país, veremos las personas que son competentes. Se me ha perdido alguna página y esto puede ser gravísimo. Ahí podemos meter un pendrive. Sí. No sé. Sí, pero que sale. A ver, ¿dónde está? No. A ver si... ¿Cuál sería? Cosas del directo. Sin más, pero me tienes que volver a poner el PV. Comentamos que una vez Comentamos que una vez se remite, teniendo la documentación, se puede remitir buscando en el Atlas Judicial Europeo la persona designada en cada país como organismo receptor. Hemos de tener también en cuenta que muchas veces pensamos que cuánto nos puede costar esto. El reglamento prevé también, como vemos, que para facilitar el acceso a la justicia, los Estados miembros deben establecer una tasa fija única para la intervención del funcionario judicial. Muchas veces las tasas que se hacen en otros países son similares a las nuestras, no es tan caro. Y se recomienda remitir a los profesionales porque si se remite a través del tribunal, suele exigir el tribunal de origen, de destino, una tasa fija que es imposible de pagar. Me ha pasado más de una vez que te dan una cuenta que no encuentra nadie. Entonces, la remisión por nuestra parte nos permite
controlar, y una vez que nos devuelven la documentación, fundamentalmente con los formularios bien hechos y porque normalmente fuera de España lo suelen tener ya muy perfeccionado el sistema, nosotros podremos devolverlo al juzgado ya como un elemento cumplimentado. Todas estas cuestiones vienen a soportar o a apoyar nuestra posición de mayor intervención, no solo en la notificación y traslado de documentos, que entendemos perfectamente posible que fuéramos designados como organismos receptores o transmisores sin necesidad de pasar por los tribunales, que agilizaría enormemente, y todo va unido a nuestra petición de intervención en la ejecución para evitar que, como hemos demostrado, seamos siempre de los últimos países en el ranking en todo. Entonces, yo lamentando, porque no era mucho más interesante lo que tenía que decir que lo que se me ha borrado, pero únicamente dejar constancia de nuestra solicitud de encargarnos de esta cuestión para evitar en un país con enorme población extranjera el ser un paraíso para demandados, para deudores, etcétera, etcétera. Muchas gracias y lamento el incidente. Muchas gracias, Luis. Y me quedo con una frase que has dicho: los procuradores podemos estar designados directamente sin pasar por el juzgado. A continuación, nuestro siguiente ponente, Carlos Calvo, es secretario de la Unión Europea de los Huissiers de Justice y es huissier en su país, Luxemburgo. Pero Carlos nos va a contar su experiencia de cómo funciona un huissier para que veamos las grandes diferencias con los procuradores, pero nos va a hablar sobre todo del contenido del reglamento y del uso del e-Codex, que es un sistema informático descentralizado, de las notificaciones electrónicas y de la asistencia de búsqueda de dirección. Cuando quieras, Carlos. Gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo General de Procuradores y a Luis y a José Carlos por esta introducción y por invitarme a Granada, una ciudad que lamentablemente nunca tuve la oportunidad de visitar hasta ahora. Es un honor poder estar aquí con todos ustedes y además poder hablar en español. Lo hablo solo con mis padres o cuando vengo a España hace fiesta. Bueno, cada semana me gusta el fútbol y veo la Liga Española a menudo. Por eso les pido disculpas si no logro alcanzar el nivel narrativo de otros interlocutores. Esto es mi primera experiencia como conferenciante español. Les pido que estén un poco indulgentes, haré todo mi posible. Soy un huissier de justice desde hace 20 años en Luxemburgo. Tengo una pequeña anécdota. Cuando era joven no sabía lo que era. En luxemburgués se dice un die viesta, que tenemos una lengua luxemburguesa, hablamos también el francés, pero en luxemburgués se dice die viesta. Y yo no sabía lo que era. Para mí era un portero de discoteca o una guardia de seguridad. Y es lógico, porque en la palabra die viesta hay la palabra die y viesta, que es puerta y la guardia. Y es lógico también, porque en la palabra huissier viene también la palabra huis, que viene del latino ostium. Y ostium, para la gente que estuvo ya en Roma, el puerto de Roma es Ostia, y es la puerta, antes era la puerta para entrar en Roma. Y de esa palabra vino huissier justice, y es verdad que hace 100 años los huissier justice, ¿qué hacían? Pues estaban delante de la puerta del tribunal para hacer entrar los testigos. Es un poco como el ujier que existe en España. Y de eso continuamos, hemos tenido más competencia y han añadido la palabra de justice, huissier de justice.
Los huissiers justice son juristas con el mismo nivel de estudios que los abogados, notarios y jueces. Ejercemos como profesionales independientes bajo el Estatuto de Profesión Liberal. Mi despacho cuenta con 18 colaboradores y 2 perros que me ayudan a diario en la redacción de actas, la gestión de expedientes y las interacciones con ciudadanos, empresas, abogados y jueces. Mis principales tareas incluyen la notificación de actos, la ejecución de decisiones judiciales, el levantamiento de actas, algo que hago mucho, las subastas, incluyendo las subastas voluntarias, vino, cosas así, y generalmente soy percibido como una tercera o un tercero de confianza. Un elemento esencial ahora mismo en un mundo cada vez más y que va a ser cada vez más influenciado por la inteligencia artificial. ¿Podemos imaginar un sistema judicial eficiente sin la presencia y el toque de un humano? Este elemento humano sigue y tiene que ser fundamental en la representación de la justicia. Debido al pequeño tamaño de Luxemburgo, son más o menos 2.500 kilómetros cuadrados, 40 por 80 kilómetros, 600.000 habitantes, de los cuales 50% son extranjeros, y con una población que durante el día se duplica debido a los trabajadores transfronterizos, es completamente normal que la justicia en Luxemburgo se enfrente a asuntos de naturaleza internacional. Si corres por la mañana, puedes encontrarte fácilmente en la frontera de Francia, Bélgica o Alemania sin darte cuenta. La noción de internacional está muy arraigada en la mente de los luxemburgueses. Tenemos una población tan internacional que en una reunión normal puedes cambiar entre 5 idiomas. Esto, por supuesto, hace que las notificaciones judiciales sean tan multilingües como una cena en la ONU. El mercado único de la Unión Europea se basa en 4 libertades fundamentales: la libre circulación de bienes, la libre circulación de servicios, la libre circulación de capitales y la libre circulación de personas. Para las personas de derecho es necesario agregar a todo esto la libre circulación de actos jurídicos y la libre circulación de decisiones judiciales a esta lista. ¿Cómo sería la justicia europea sin libre circulación de sentencias? ¿Podría realmente funcionar el mercado único sin ella? Sin embargo, todo esto solo funciona eficazmente si estos actos y decisiones pueden circular de manera rápida y eficientemente de un Estado a otro. Idealmente, no debería haber diferencia entre la notificación de un acto de un país a otro y en mi propio pueblo. En teoría, ¿no? Pues no quiero presumir. En mi despacho, las notificaciones que provienen del extranjero se realizan a la misma velocidad que las que provienen de un abogado o un ciudadano luxemburgués. Y tiene que ser así. Los huissiers justice son entidades de origen y entidades requeridas, los organismos transmisores y receptores para las notificaciones internacionales. En mi estudio, en mi despacho, manejamos entre 30 y 40 actos al día. Todos los días recibo al menos 5 solicitudes de notificación del extranjero, de otros países. Y también debo enviar al menos 5 actas al extranjero. Bueno, puede ser de la Unión Europea, pero también de la Convención de la Haya o de otros países, que es más una vía diplomática. En todos estos años puedo decir que ya tuve mínimo 10.000 actas del extranjero y que he enviado al extranjero. Puedo decir que tengo una
pequeña experiencia. Lo que puede resultar preocupante en este tipo de casos es el idioma, que a menudo no dominamos, el formato de documentos diferente e incluso casos en los que no podemos determinar si se trata de una condena en gracia o de una publicidad. También hay problemas de datas, de retraso, etc. La solución de esto todo está en los formularios. Y estos formularios existen también en la Convención de la Haya y en todos los instrumentos europeos. Hoy en día es fácil pedir una sentencia en Estonia o en Polonia sin hablar estas lenguas. También es fácil embargar cuentas bancarias o tener informaciones sobre cuentas bancarias en otro país. Todo funciona con formularios. Son formularios estandarizados, establecidos por la Comisión Europea, que nos permiten comunicar con otros profesionales del derecho y sobre todo con tribunales en un idioma que no conocemos. Funciona muy bien. Por ejemplo, recibo una solicitud de notificación para un ciudadano o una empresa luxemburguesa que viene desde Italia. El acto, por supuesto, está redactado en italiano. No lo hablo. Lo comprendo, pero no lo hablo. A menudo, estos actos también pueden incluir una traducción, pero no es obligatorio. La pieza central de mi trabajo va a ser el formulario, que está en francés. Y para mí lo que es más importante es de dónde viene, para quién es y qué es. Dado que es un formulario que manejo a diario, puedo analizarlo en 2 o 3 minutos. Es importante tener en cuenta que los reglamentos como el 2020-1784 solo definen la transmisión o la gestión de un acto de un Estado a otro. Una vez que el acto llega a un Estado, por ejemplo a España, este acto debe seguir el procedimiento de ese país, el procedimiento español. Para mí, esto significa, para el acto que viene de Italia, que trataré el acto como que proviene de Italia de la misma manera que el acto que viene de un abogado luxemburgués. Entonces, ¿qué debo de hacer? Por la mañana recibo la solicitud, verifico la dirección del destinatario del acto en Luxemburgo y preparo el acto de notificación de acuerdo con el procedimiento civil luxemburgués. Luego, dentro de las 24 a 48 horas, me dirijo físicamente al domicilio del demandado en Luxemburgo para entregarle una copia de mi acto y una copia del acto proveniente de Italia. De regreso a mi despacho, debo completar un formulario en el idioma que quiera. Normalmente lo hago en francés, pero después lo imprimo en la lengua donde viene la solicitud, quiere decir que lo imprimo en italiano, sin hablar el italiano. El abogado italiano tiene así, porque se lo voy a mandar, el formulario en italiano, y el abogado italiano o el juez italiano tiene así la prueba de que el demandado fue informado en Luxemburgo, lo que le permitirá presentar este documento al juez. Por lo general, esto rara vez lleva más de 2 semanas. Es un procedimiento sencillo y no hay que temer a lo desconocido. Me gusta, no es complicado y de verdad algunos procesos nacionales son mucho más complicados que esos procesos internacionales. Mi experiencia al enviar actos al extranjero no es siempre positiva, pero puedo decir que funciona muy bien en los estados donde los huissiers son las entidades requeridas, mientras que cuando pasa por ministerios o tribunales centralizados, la eficiencia disminuye. Desafortunadamente, España no es un ejemplo destacado de eficiencia en este sentido. Le daría una nota bastante regular a mala. Tanto en términos de tiempo de procedimiento
como de calidad. En varias ocasiones he tenido dificultades para notificar mis actos a ciudadanos o empresas españoles y las solicitudes me han sido devueltas sin cumplir o con retraso. Sería muy beneficioso que se simplificara el proceso, permitiendo el envío directo de las solicitudes al procurador local, si éste se desplaza y procede personalmente a la notificación. Es un problema nacional. Tenéis que ser, por lo menos, entidades requeridas. A ver, pasemos al nuevo reglamento europeo para la transmisión de actos judiciales que Luis ya analizó. En esta tercera versión del reglamento europeo marca un hito importante en la mejora de los intercambios transfronterizos de actos judiciales. Los principales objetivos de este nuevo reglamento son mejorar y acelerar la transmisión, garantizar un alto nivel de seguridad, simplificar y racionalizar los procedimientos de notificación, adaptar los procedimientos a la evolución digitalizando los intercambios para una justicia más moderna y eficiente. La tercera versión del reglamento europeo introduce cambios significativos para modernizar los procedimientos de transmisión de actos judiciales, incluyendo el uso de e-Codex, la notificación electrónica, la firma electrónica, la asistencia en la búsqueda de direcciones y la modificación de la notificación por correo postal. Estas medidas tienen como objetivo agilizar el procedimiento de transmisión de actos judiciales. Me centraré en dos puntos: la búsqueda de dirección y e-Codex. Bueno, la búsqueda de dirección para mí es algo esencial. En Luxemburgo tenemos un sistema que funciona muy bien. Tenemos un repertorio nacional de personas y poca gente puede mirar la dirección. Los huissiers tienen una base legal y pueden hacer la verificación de direcciones. Quiere decir que en 2 minutos puedo saber dónde una persona tiene su domicilio y vive en Luxemburgo. Bueno, esta persona se va a Marbella, a lo mejor tendré esa dirección, porque la persona que se va a Marbella la deja en Luxemburgo y la tendré. Pero si esa persona de Marbella se va a vivir a Tarifa, ya la he perdido, ya la he perdido. Y eso es un problema. Quiere decir que hoy en día, si quiero hacer una notificación a esa persona, no tengo su dirección. Bueno, no sé cómo funciona en España, pero hay países donde las direcciones no están centralizadas. Y los procuradores y los huissiers de justicia, algunos van a buscar la dirección, otros no. Y es un problema en Europa. Y por eso, para mí, este punto de búsqueda, que los países están obligados de asistir en la búsqueda de dirección, es para mí un antes y un después, porque podemos encontrar la gente de manera mucho más rápida. Y después, para la ejecución de sentencia, bueno, va a ser mucho más fácil. Por eso, el punto de búsqueda de dirección, para mí, muy importante. e-Codex. Uno de los cambios principales del Reglamento 2020-1784 es la obligación de utilizar un sistema informático descentralizado, compuesto por sistemas nacionales interconectados entre las entidades de origen y las entidades requeridas para la transmisión de actos judiciales y extrajudiciales. Este sistema descentralizado se llama e-Codex. Todas las comunicaciones y todos los intercambios de actos entre las entidades es obligatorio, deben realizarse a través de e-Codex. Como saben, cada país tiene sus propias autoridades, entidades y, por lo tanto, también procedimientos propios.
Los datos que manejamos varían de un estado a otro, formando un mosaico de sistemas que, aunque único, puede obstaculizar la eficacia de nuestra justicia transfronteriza. Lo que necesitamos imperativamente es justamente una plataforma de comunicación estandarizada, una infraestructura que permita respetar la autonomía de cada Estado miembro y garantizar una interacción fluida entre nuestras diferentes jurisdicciones. ICODEX responde a todo esto. Es fundamental comprender que a pesar de esta estandarización de la comunicación, las aplicaciones back-end que en cada país, los sistemas que gestionan el procesamiento de datos y las aplicaciones de software siguen siendo propiedad de los Estados miembros, es decir, de España o de Luxemburgo. Esto significa que, aunque formemos parte de un ecosistema común, cada país mantiene la soberanía sobre sus sistemas jurídicos internos. En esta imagen se muestra un esquema de la estructura técnica de ICODEX. Tenemos las autoridades competentes en ambos lados del diagrama que están representadas por computadoras de distintos países. Estas serían las entidades nacionales, es decir, los organismos de recepción y los organismos transmitores. Y después tenemos los portales SOD y TOE, son los puntos de entrada para los usuarios en los Estados miembros. Estos portales son dos tipos de portales. Uno dedicado a las entidades nacionales que tienen implementación nacional del sistema y otro portal de referencia más general. Será el portal de e-Justice y Justicia, que utilizará una interfaz en línea. Después tienen en la parte central el sistema ICODEX. Cada sistema miembro tiene su propio sistema ICODEX consistente de un conector y de una pasarela. Los conectores son nacionales. Es un sistema nacional interconectado que se comunica con la pasarela ICODEX. Que cada país va a crear un conector que va a comunicar con la pasarela ICODEX. Y después tenemos la plataforma de intercambio ICODEX, que es el núcleo del sistema. Aquí es donde se procesa el intercambio de documentos legales. En ambos lados del diagrama, en cada país, el sistema ICODEX puede ser personalizado o extendido según las necesidades específicas de cada Estado miembro. Otras nociones, la interoperabilidad y la seguridad y la estandarización. El flujo de información comienza con la autoridad competente de un Estado miembro, pasa a través del portal y el conector nacional, se centraliza y coordina en la plataforma de intercambio ICODEX y luego sigue el mismo camino en reverso hasta la autoridad competente del otro Estado miembro. Esto permite la comunicación legal transfronteriza segura y eficiente, respetando las especificaciones nacionales mientras se adhiere a los estándares europeos. El reglamento entró en vigor el 1 de julio de 2022, pero ICODEX solo será obligatorio a partir del 1 de mayo de 2025. Conclusión. Implementar ICODEX es como pasar de un viejo teléfono con botones a un smartphone. Al principio todos estamos un poco confundidos y extrañamos los viejos tiempos cuando desconectar significaba simplemente sacar el enchufe de la pared.
Pero una vez que te acostumbres, no puedes creer cómo vivías sin él. Y para concluir, quiero decir que ser un huissier justice es como ser un mago, pero en lugar de sacar conejos de un sombrero, sacamos documentos y notificaciones. Espero que esta presentación les haya dado una idea de cómo la magia legal funciona en Luxemburgo y en toda Europa. Gracias por no desaparecer durante mi acto y por su amable atención. Gracias a todos. Se me cae. Muy bien, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por esta interesantísima ponencia que nos has hecho. Me quedo que en España estamos muy lejos de Europa. La interoperabilidad entre los sistemas jurídicos, siempre garantizando la soberanía de cada Estado, la importancia de e-Codex, aunque dices e-Codex con el acento inglés, pero tenemos que ponernos las pilas porque nos va a entrar en vigor, como bien has dicho, y obligatorio a partir de mayo del 2025. Pues no sé si tenéis alguna pregunta de estas ponencias tan interesantes que tenemos que empezar un poco los procuradores a actuar, a notificar. Y no sé, ¿hay alguna pregunta? Buenos días. En relación a las notificaciones, cuando habla de ¿qué cobraríamos los procuradores? El arancel, ¿qué artículos aplicaríamos? Vamos a ver, en teoría es una notificación normal y corriente. O sea, lo que prevé el arancel, que sería... Normalmente la media en Europa suele ser unos 50-60 euros. En otros países es más caro, pero es como una notificación normal. Nosotros podemos exigir a Europa que no nos cobre más porque además está determinado. O sea, mucha gente dice, es que voy a mandar esto a Francia y me van a cobrar 400 euros. No. Ellos tienen una tarifa como un arancel y cobran por notificación. Nosotros sería lo mismo. Podríamos cobrar el mínimo que marcaría el arancel más los gastos o las gestiones. También es ponerse de acuerdo porque ya sería una relación entre huissier o profesional y profesional. Entonces ya sería un tema dentro de se podrían pedir un presupuesto, pero el arancel sería una notificación normal. ¿El artículo cuál sería? Porque contaríamos en plan salida de desplazamiento, salida Claro, de pero municipio... Es que depende cómo lo tengas que hacer, como todo. Pues tú piensas que es una notificación nacional y aplícalo. 15 euros. No, 15 euros, ¿por qué? Sí. Depende de qué artículo apliquemos. Esa es mi duda, ¿eh? Por eso No lo sé, pero vamos, normalmente cuando te lo mandan dirá, oye, te voy a mandar esto, ¿cuánto me vas a cobrar? Pues te voy a cobrar 45 euros. Pues eso es un acuerdo con el que te lo manda. Siempre que no se exceda, ni tú te excedas de lo que dice, de una tarifa justa. ¿Eh? Es decir, pero que esto es un tema que normalmente no está previsto en el arancel como tal. Pero sería aplicar la notificación. Yo no sé si serán 15, 17 o 25. Pero nosotros, en teoría, tenemos que cobrar en función del arancel. Vamos a ver, que estamos hablando de un sistema que es completamente diferente, que no está previsto en el arancel. Y otra pregunta al compañero. Entonces, usted lo que hace es que un señor de Italia contacta con usted en Luxemburgo para notificarle a un señor en España. Eso es... No. El abogado español o el abogado italiano tiene una acta y el destinatario vive en Luxemburgo. Bueno, ¿qué va a hacer? Va al portal eJustice y mira Luxemburgo, cómo funciona, y va a ver quién es el organismo receptor en Luxemburgo. Carlos Calvo. Uno de ellos, porque somos 19. Bueno, Carlos Calvo, pienso que va a hablar español, se lo mando a él, lo recibo la demanda y la primera cosa que voy a hacer es la empresa o el ciudadano que vive en Luxemburgo, ¿existe en Luxemburgo, sí o no? La dirección. Después preparo mi acta, me desplazo, entrego el acta, vuelvo al despacho, hago mi formulario
en español sin comprender el español, porque lo hago en francés, pero lo imprimo en español o en griego. Se lo mando al abogado español o al abogado italiano y aleluya. ¿Y cuánto se cobra más o menos por esto? Pues mira, yo cobro 165 euros. Es muy caro. La calidad se paga. Si me gusta comer el jamón. Me gusta comer el jamón. O si voy de vacaciones, yo no voy de vacaciones todas las semanas. Voy pocas veces. Y si me gusta algo, pues lo pago. En justicia no se paga, no se habla de barato o no barato. Tiene que ser perfecto. Tiene que ser 100%. En Luxemburgo mandas una notificación, te cobro 165, pero estás seguro que en 2 semanas tienes una respuesta perfecta. El juez coge la pieza y va. ¿Y qué queremos más en Europa? Eso en España no funciona así. Y otra, una pregunta. ¿Y lo tiene que hacer personalmente usted o puede tener un empleado a su nombre que haga ese...? No, tiene que ser, no lo puedo delegar, lo tengo que hacer yo. Que yo me desplazo y soy yo que voy a explicar al ciudadano luxemburgués de qué se trata. Porque una cosa es recibir algo de Luxemburgo y otra cosa es recibir algo de España o de Grecia. El ciudadano luxemburgués no va a saber lo que pasa. A lo mejor tuvo un accidente en España hace 5 años y no se acuerda más y no va a saber de qué se trata. Quiere decir que tengo que explicarle de dónde viene y qué tiene que hacer. Pues lo que le voy a decir es, mira, tienes que contactar al abogado español o tienes que contactar al tribunal español y así es como funciona y la gente está contenta con esas informaciones. Pero siempre tiene que hacerlo la persona que es designada, yo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay que tener en cuenta Yo quiero también... Espera, Paloma, perdona. Hay que tener en cuenta también que, como hemos visto, podrás pagar 160 euros, pero entre 160 euros, 80, 70, 90 o 16 meses y medio de retraso, tu cliente le va a parecer muy barato el que se hagan las cosas bien. El enviar una notificación a España ahora significa que tienes un 10% de posibilidades de que se tramite bien. Entonces, no vamos a pensar en cuánto nos cuesta o cuánto debemos cobrar. Vamos a ver cuánto nos quieren pagar por hacer un trabajo bien. Tú puedes presupuestar con tu cliente que te lo manda de Holanda o donde quieras. Oye, pues esto me va a costar y te va a costar. Pues es un acuerdo. Yo entiendo que el arancel en este caso no es para el de fuera. El de fuera tú podrás pactar con él y te lo va a pagar siempre, porque es que los retrasos son sangrantes, de verdad. Cuando quieras, Paloma. Buenos días. En primer lugar, felicitarle por su ponencia, que es interesantísima, pero creo que lo que tenemos nosotros en España es una falta de instrumentos. Es decir, a nosotros, si a mí mañana me habilitan para que notifique, por ejemplo, en Londres una notificación, el juzgado a mí me ha habilitado, el secretario, para que yo haga la notificación, y cómo traslado yo mis habilitaciones a usted. Es decir, el letrado de la Administración va a reconocer la notificación que usted haga en mi nombre. ¿Cómo hacemos la sustitución? Es la pregunta que yo hago, ¿no? ¿Eso está regulado a fecha de hoy, no? ¿O sí? Las transmisiones de un país a otro están en el reglamento. Eso lo decide el reglamento. Y cada país tiene que regular cómo se hace el procedimiento en ese país. Pero de un país a otro es el reglamento. Y ahí todo se puede enviar por correo, por email, pero a partir del 2025 se debe de utilizar e-Codex. ¿Qué quiere decir? Pues las entidades requeridas o los organismos transmitores se conectan a e-Codex, te le cargan el documento y ahí también funciona con formularios. Funciona con formularios y se busca un organismo receptor en Grecia y se lo manda por e-Codex. Quiere decir que todo va a funcionar con una plataforma. Es muy fácil, es verdad muy fácil. Y si solo hay que hacerlo, probarlo, hacer errores y aprender, pues es una cosa fácil.
de verdad, es más fácil para mí todo eso que procedimientos nacionales, que son muchas veces más complicados. Es para mí más fácil hoy pedir una sentencia en Grecia que pedir una sentencia en Luxemburgo. ¿Y por qué? A causa de los formularios. Es fácil. Pero olvídate del secretario judicial, del letrado, porque la cuestión es que nos designen organismos receptores y transmisores, con lo cual el juzgado ya no interviene para nada, nadie te tiene que habilitar. Tú eres una persona responsable designada por tu país para hacer ese trámite. No tiene que autorizarte nadie, únicamente recibes y transmites. No pasa por el tribunal. Disculpa, eso es la cuestión. Estamos hablando del futuro, ¿no? A fecha de hoy eso no ocurre. Estamos hablando de que llevamos años intentándolo y que como cada 5 años pueden designarse nuevos, pues es aprovechar el momento y el lugar. Pero no es un tema que ha surgido ahora, es un tema que llevamos años peleando por él. Pero enseñando los agravios comparativos, es que no hay manera. Entonces, pero que ni olvidémonos de quién nos habilita, quién no nos habilita. Si tú eres un organismo receptor, te lo podrá mandar a hacerlo tú y devolverlo. Sí, o sea, nadie te tendrá que habilitar porque por el tribunal no va a pasar. Claro. Tú te refieres al procurador. Hombre, claro, El organismo receptor, el conjunto claro, de porque procuradores. ya el reglamento habla de personas competentes. Si el Gobierno de España entiende que los procuradores somos personas competentes para ser organismos receptores y transmisores, ya está solucionado el problema, para ellos y para nosotros. ¿Cuándo se va a creer que somos un organismo competente? ¿Qué cuento? Una vez por todas, sí. Que ¿por qué no nos confía esta...? Pues yo he ido al Ministerio con estos mismos casos que he enseñado, los he dicho y tal. Y es como los judíos ante el templo de Salomón, hablar con la pared. Entonces, lo único que podemos hacer es demostrar, y que desde Europa, que nos han obligado a otras cosas muchas, territorialidad, arancel, acceso, se den cuenta que tanto la ejecución como esto son síntomas de eficacia que podían ganarse. Pero es una pelea, estamos en ello. Pero vamos, estamos demostrando los casos concretos. Y nuestros colegas europeos están demostrando que pleitear contra alguien en España es como un paraíso fiscal, es que no van a llegar nunca. Pero vamos, más no podemos hacer. No, está claro. Y otra pregunta aquí delante. Sí, hay varias. Muchas gracias. Sé que solamente estoy invitado, pero esto es una materia que estoy en Portugal encargado de ella. Entonces, yo he pedido a la producción que pone, para complementar lo que tú decías, el website donde se puede sacar toda la información, quién son las entidades requeridas, cuánto cuesta, todo está, claro, ahora está en español. Entonces aquí en este website que no tiene el adreso, no sé si puedes después por eJustice, todo eso, cuando tenéis que enviar un pedido para afuera, si podéis enviarlo, escogéis. En Portugal la cuestión, hay dos entidades requeridas. Un es un tribunal central de Lisboa y otro es OSAI, los solicitadores. Y entonces podéis intentar enviar una para el juicio central de Lisboa, el Estado, el tribunal, y otra para nosotros. Y veréis la eficacia, que esto es la cuestión que estábamos hablando, la eficacia que tiene un solicitador, un agente de ejecución o un procurador hacerlo, esta notificación, porque va a hacerla por la noche cuando la persona está en casa después de trabajar, porque el oficial o letrado a las 5 en Portugal, por las 4:30 se va a su casa, pero nosotros continuamos trabajando. Muchas veces los sábados es el único día que la persona está en casa, entonces no será el letrado que la va, será el procurador, el solicitador, el agente de ejecución. Aquí podéis encontrar también los precios que cobra todas las entidades que practican estos actos. Naturalmente, Carlos tiene que cobrar 165 euros con mucha calidad. En Portugal nosotros cobramos 76, la misma calidad, pero el jamón en Luxemburgo es un poquito más caro que en Portugal. Vale. Me gustaría solamente para terminar, porque esto no es solo una lucha de España. Sabéis mi opinión de otras veces que he intervenido. Esto es una lucha también de Portugal, es una lucha de Europa. Las cosas no se pueden quedar como están en España.
que se están retrasando todos los procesos. Es casi una isla completamente aislada de toda la realidad de la justicia europea. Pero creo que lo mejor que tiene el Consejo General que hacer, por ejemplo, que como faz el SAI en Portugal, es la entidad requerida y que controla los plazos. Tú dices 2 semanas, para nosotros una semana es demasiado. El SAI que envía directamente al colega para hacer el proceso y que vamos controlando todos los días. ¿Lo hiciste? ¿No hiciste? ¿Precisas de ayuda o no? Para convencer vuestros gobiernos solo hay una cuestión. Lo peor será Portugal como ejemplo. Creo que vuestros gobernantes tendrán vergüenza. Entonces, nuestra estadística será suficiente para convencer os vosos gobernantes. En esta cuestión, por ejemplo, en las subastas, números actuales, en 6 años, somos un país pequeñito de 10 millones de habitantes, recuperamos para la economía más de 3.000 millones de euros. Hablad con vuestros gobernantes, nosotros tenemos todo el gusto en os dar nuestras estadísticas para ellos poder ver lo futuro. Portugal está en Portugal, mano. Gracias. Gracias, Duarte. Hay otra pregunta. Gracias. Perdona, Pilar. Ya la última que vamos luego a proyectar un vídeo. En primer lugar, enhorabuena Luis y Carlos por vuestras magníficas y esclarecedoras ponencias. Yo estoy segura que más pronto que tarde vamos a conseguir que seamos organismos transmisores y receptores. Estoy segurísima. Pero mientras tanto, quería preguntar qué opináis sobre, hasta que llegue ese momento. Está claro que conforme al reglamento se tiene que enviar, si viene desde fuera, la notificación directamente al juzgado, al organismo competente y concretamente al LAG. Pero ¿qué ocurriría si le decimos a nuestros compañeros USIES que en vez de enviarlo directamente al juzgado, nos lo enviaran a nosotros, que pidiéramos nosotros la autorización al letrado de la Administración de Justicia y de ese modo poderlo seguir y notificar nosotros? ¿Sería válido esta fórmula hasta que llegara la otra? Pregunto. Hombre, yo entiendo que siempre que vaya por el conducto habitual, que es el tribunal puede autorizarte porque tú tienes que... Lo que pasa es que luego tendría que volver al tribunal y el tribunal volverla a mandar. Es que es dar más pasos. Como hacemos en toda nuestra justicia, todo es paso tras paso tras paso intermedio. Entonces, muy bien, te lo podrán hacer, llevar al tribunal a ti, tú a esto, vuelve al tribunal, el tribunal... Es que es lo mismo, pero perdiendo el doble de tiempo. Que me lo enviase a mí. Yo pido autorización del letrado de la Administración de Justicia, me autoriza... Pero tendría que estar presentado en el juzgado. Tendría que estar presentado en el juzgado. Es que no ganas nada. Sí, pero ya lo controlo yo y bueno, lo envío pues es lo que y lo notifico yo. Que tú lo controlas y lo puedes notificar, pero tendrás que devolverlo al juzgado para que lo vuelva a devolver. Luis, se puede hacer directamente a través del procurador, es decir, que desde fuera designen a Pilar para que haga la notificación, ¿no? Yo creo que en este caso no. No. No siendo organismo receptor, no. Pasaría por un organismo receptor y autorizado. No pasaría. Y estos temas son muy estrictos, entonces hay que hacerlos con... Tengo, Bueno, pues sin tengo más... una opinión a lo mejor diferente, solo... Mira, el reglamento prevé también que se puede enviar un documento a toda persona que es competente en un país para la notificación de actas. Bueno, ¿quién es competente en España para la notificación de actas? Los procuradores. Pero pienso que yo soy el único que lo sabe. La gente, los ciudadanos europeos, ¿qué van a hacer? Van a la plataforma eJustice y no van a mirar si los procuradores, si ellos sí o no. Y el juez luxemburgués tampoco no le gusta. Ellos quieren la vía tradicional. Y la vía tradicional que es el organismo transmisor y el organismo de recepción. Que siempre voy a utilizar ese método. Lo puedo utilizar a más, porque es lo que hago yo. Porque en España, como no funciona, ¿qué hago? Lo envío también por correo. Y muchas veces es mucho más eficaz. Pero a eso también podría ponerle a más, enviarle directamente a un procurador.
Hace poco tuvo una demanda para Sevilla y es lo que he hecho. Quiere decir que lo he enviado a varios sitios. El juzgado decano, el procurador y también por correo. A ver si funciona. Pero quiero decir, la gente no lo sabe y el juez en Luxemburgo no estoy seguro que lo va a aceptar. Es un problema. Pero para mí tendría que ser posible. Bueno, vamos a pasar a proyectar el vídeo del próximo congreso que hay de los huissiers de justice en Río de Janeiro, ¿no? Sí, como... Para que os animéis y veáis ¿Cómo? también lo que hacen fuera, ¿Cómo? que es muy interesante. Como, Sí, Luis. como sabéis, cada 3 años la Unión Internacional celebra su Congreso Mundial. Desde Madrid en 2015 se han celebrado en Bangkok, en Dubái y este año que viene es en Río de Janeiro. Hay compañeros que han asistido y se lo han pasado muy bien. Entonces, yo os voy a pasar el vídeo de presentación. Yo no vendo nada, yo simplemente os lo notifico diciendo que es una magnífica oportunidad de conocer un país maravilloso.